No siempre fui el hombre que muchos conocieron después. Antes de ser Pablo, fui Saulo de Tarso. Mi nombre era conocido en los círculos más estrictos del judaísmo y mi reputación era la de un joven prometedor, celoso de la ley, inflamado de pasión por las tradiciones de mis padres. Nací en una ciudad no menor, Tarso, en Cilicia, un lugar donde convergían la sabiduría griega, la fuerza del Imperio Romano y la herencia de nuestro pueblo judío. Tarso no solo era una ciudad de comercio, sino un cruce de culturas y pensamiento. Y sin embargo, en medio de esa diversidad, yo me aferraba a una sola cosa, la ley de Moisés. Mi familia era profundamente devota. Pertenecíamos a la tribu de Benjamín, y desde pequeño me enseñaron a recitar los salmos y a observar la Torá con exactitud. Aunque vivíamos en territorio gentil, nuestra casa era un rincón de Jerusalén en miniatura. Pero lo que marcó mi destino fue algo más, mi ciudadanía romana. No muchos judíos podían decir lo mismo. Esto abriría caminos que más adelante ni yo mismo podría haber previsto. A temprana edad, fui enviado a Jerusalén para estudiar bajo Gamaliel, uno de los más respetados maestros de nuestra fe. Allí, entre rollos de pergamino y debates encendidos, absorbí cada palabra, cada interpretación, cada detalle de la ley. No era suficiente memorizar, yo quería entenderla, defenderla, vivirla. Y cuanto más aprendía, más me endurecía contra quienes, según yo, la violaban. Especialmente ese grupo cada vez más inquietante, los del camino. Seguidores de un tal Jesús de Nazaret, a quien decían que Dios había resucitado. Blasfemia, pensaba yo. Un crucificado no podía ser el Mesías. Pero esa ira no surgió de la ignorancia. Surgió del amor por mi pueblo, por nuestra historia, por la pureza de la fe. Y así, mientras me formaba en sabiduría, también crecía en celo, en convicción, en fuego. Yo no era un joven indiferente. Era un guardián en formación. Y pronto, ese fuego me llevaría a actuar. Porque si algo me enseñaron desde pequeño, es que la fe no solo se piensa, se vive, se defiende, se pelea. Y así lo hice, hasta que encontré alguien que me peleó de vuelta. Y fue entonces que comenzó el capítulo más oscuro y más revelador de mi vida, cuando decidí perseguir al camino. Mi corazón ardía. Cada vez que escuchaba ese nombre, Jesús de Nazaret, algo dentro de mí se revolvía como una llama agitándose al viento. ¿Cómo se atrevía ese grupo a afirmar que ese hombre era el Mesías prometido? El ungido debía reinar con poder, no morir con vergüenza. El camino, como se hacían llamar, no solo desafiaba nuestras tradiciones, estaban contaminando la fe de Israel. Y yo no podía quedarme de brazos cruzados. Con cada rumor que llegaba a mis oídos, con cada testimonio de milagros y conversiones, más se intensificaba mi furia. Lo vi claramente cuando presencié la muerte de uno de sus líderes, Esteban. Su rostro, tan sereno en medio de las piedras, me provocó algo que no supe definir en ese momento. Pero no lo olvidé. No podía. Yo fui quien custodió los mantos de quienes lo apedrearon. Aplaudí su muerte. No fue un impulso. Fue una decisión. Una cruzada. Desde entonces, me lancé con decisión de perseguir a los seguidores de Jesús. Entraba casa por casa, sacando a hombres y mujeres a la fuerza, arrastrándolos para ser juzgados. Para mí no eran creyentes confundidos, eran herejes peligrosos. Y cuanto más trataban de resistirse con palabras de amor, más crecía mi desprecio. No entendía que mi fuerza nacía del miedo, el miedo de que ellos tuvieran razón. No bastaba con Jerusalén. Mi celo pedía más. Solicité cartas al sumo sacerdote para extender la persecución a Damasco. Allí también se ocultaban discípulos del Nazareno. Allí pensaba arrestarlos, traerlos encadenados, aplastar ese brote de rebelión con la autoridad de la ley.
Salí rumbo a Damasco con mi frente en alto y mi conciencia tranquila. Cada paso que daba lo hacía con la convicción de que Dios estaba de mi parte. Yo, Saulo, hijo de Tarso, fariseo de fariseos, era el brazo ejecutor de la justicia divina. Nada ni nadie me haría dudar. O eso creía. Porque justo antes de llegar, algo me detuvo. Algo, no. Alguien. Una luz del cielo me envolvió como fuego en pleno mediodía. Caí al suelo. Y entonces escuché una voz que perforó no mis oídos, sino mi alma: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mi mundo se quebró en ese instante, y nada volvió a ser igual. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aún hoy, tantos años después, esa voz resuena en mí con la misma fuerza que aquel día. No fue un eco, ni un sueño, ni una alucinación. Fue real. Más real que el polvo bajo mis pies, más real que el sol cegador de mediodía que me envolvía en luz. Una luz que no calentaba, me quemaba por dentro. ¿Quién eres, Señor?, pregunté, temblando. La respuesta me desgarró: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Jesús, aquel a quien desprecié, a quien perseguí sin haberlo visto, aquel cuya voz me encontró cuando yo creía tener el control absoluto. En ese instante, toda mi teología, todo mi conocimiento, toda mi justicia propia se desmoronaron como un muro corroído por dentro. Me di cuenta de que no estaba sirviendo a Dios, sino peleando contra Él. Quedé ciego. 3 días, 3 noches. Sin ver, sin comer, sin hablar. En el interior de una casa en Damasco, completamente dependiente de otros. Yo, que creía ver con claridad. Yo, que juzgaba a todos. Fui reducido a nada. Pero Dios no había terminado conmigo. Un hombre llamado Ananías, discípulo del mismo Jesús a quien yo perseguía, fue enviado a mí. Yo lo habría arrestado sin dudar. Pero él llegó con una ternura desconcertante, con el brillo del Espíritu en sus ojos. Puso sus manos sobre mí y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermano, me llamó hermano. En ese momento, algo como escamas cayó de mis ojos. Vi, por primera vez, no solo con mis ojos, sino con el alma. Vi la misericordia de Dios. Vi mi pecado. Y vi mi nuevo camino. Fui bautizado inmediatamente. Mis ropas viejas, por dentro y por fuera, fueron dejadas atrás en esas aguas. Y algo nuevo nació en mí, no solo fe, sino una misión. Una urgencia ardiente que ya no era odio, sino amor. Un amor que me consumiría. Comencé a predicar de inmediato, diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. La reacción fue violenta. Muchos no creyeron. Algunos pensaron que era una trampa. Otros intentaron matarme. Aquellos que antes me aplaudían, ahora me veían como un traidor. Y mis antiguos aliados se convertirían en mis primeros enemigos. Así comenzó mi largo viaje, no como perseguidor, sino como perseguido. Decir que mi conversión fue milagrosa es quedarse corto. Pero lo que vino después fue, en cierto modo, aún más difícil. Convertirse en discípulo de Jesús no solo cambió mi relación con Dios, cambió mi relación con todos. Ya no era Saulo el fariseo, el perseguidor respetado. Ahora era un apóstata a los ojos de mis antiguos hermanos, y un sospechoso entre los seguidores de Cristo. Y en ambos lados, encontré miradas desconfiadas. Cuando comencé a predicar en las sinagogas de Damasco, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios, los líderes judíos se escandalizaron. No entendían cómo aquel que había venido a destruir al camino ahora lo defendía con la misma pasión. No era posible. Y por eso, conspiraron para matarme. Sí, tan rápido.
Solo días después de abrir la boca a favor de Jesús, ya tenía enemigos al acecho. Tuvieron que bajarme por una canasta en la muralla, en secreto, de noche. Así escapé de la ciudad donde había llegado como cazador y salí como un fugitivo. Me refugié en Arabia durante un tiempo. Nadie me persiguió allí, pero tampoco hubo aplausos. Solo el silencio. Necesitaba comprender lo que me había pasado y dejar que el Espíritu me reeducara. La ley que antes usaba como espada, ahora la veía como sombra de una luz más grande, la gracia. No fueron meses de inactividad, sino de reconfiguración profunda. La palabra que antes usaba para acusar, ahora la abrazaba para sanar. Después de 3 años, volví a Jerusalén con la esperanza de unirme a los discípulos. Pero el miedo seguía vivo en sus ojos. ¿Cómo podían creerme? ¿Cómo confiar en alguien que había arrancado familias enteras de sus hogares? Fue Bernabé quien se atrevió a creer en mí. Me escuchó, me vio y me llevó ante los apóstoles. Él puso su nombre por el mío. Gracias a él, pude contar mi historia ante Pedro y los demás. Pude testificar del Cristo que me había encontrado. Pero el ambiente era tenso. Mis palabras traían vida a algunos, pero para otros eran dinamita. Y una vez más, mi presencia causó agitación. Decidieron enviarme lejos, a Tarso, mi ciudad natal. Volví a casa, pero ya no como el joven fariseo que partió tiempo atrás. Volví con una nueva fe y sin nadie a mi lado. Pasé años en el anonimato, años en los que nadie hablaba de Saulo. Pero no me importaba. Yo sabía que aquel que me llamó en el camino aún tenía planes conmigo. Aunque todos se olvidaran de mí, Dios no lo había hecho. Y fue entonces, desde el lejano norte, que una voz amiga vino a buscarme. Pensé que el Señor se había olvidado de mí. Años habían pasado en Tarso. Años de silencio, de espera, de anonimato. Predicaba cuando podía, enseñaba donde encontraba oídos, trabajaba con mis manos como fabricante de tiendas, pero por dentro, algo ardía. No me había olvidado del camino a Damasco, ni del llamado que resonó como trueno en mi alma. Pero el mundo parecía haberme dejado atrás. Hasta que un día, alguien tocó a mi puerta. Era Bernabé, mi viejo amigo, el mismo que me había defendido ante los apóstoles, el que creyó en mi conversión cuando nadie más lo hizo. Ahora venía con una invitación inesperada. Un nuevo movimiento estaba creciendo en una ciudad lejana y necesitaba ayuda. Una comunidad mixta de judíos y gentiles, seguidores de Jesús, en un lugar llamado Antioquía. «Ven conmigo, Saulo», me dijo. «El Señor te necesita allá». No lo dudé. Y al llegar a Antioquía, sentí que el polvo de Tarso se sacudía de mis pies. Aquella ciudad no era como Jerusalén, era una encrucijada de culturas, idiomas, pensamientos. Allí el Evangelio no sonaba como una tradición recuperada, sino como una noticia fresca, viva, urgente. Los creyentes allí eran humildes, valientes, hambrientos de verdad, y me recibieron no como un extraño, sino como un hermano. Durante un año entero, Bernabé y yo enseñamos juntos. Y fue en Antioquía, por primera vez, donde a los seguidores del camino se nos llamó cristianos. No fue un apodo amable. Al principio, sonaba casi como una burla. Pero nosotros lo abrazamos. Si habíamos de ser reconocidos por Cristo, que así fuera. Cristianos. Pequeños Cristos. Luz en medio del paganismo. Fue ahí donde comencé a ver con claridad que el llamado de Dios no era solo para Israel, sino para las naciones. Las Escrituras cobraban un nuevo sentido, luz para los gentiles, bendición a todas las familias de la tierra. Fue en Antioquía donde el Espíritu Santo nos habló con claridad. Estábamos orando y ayunando cuando vino la orden: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado.
En ese momento, supe que la espera había terminado, que los años de silencio solo habían sido preparación. Me estaban enviando. El tiempo de caminar en las sombras había quedado atrás. El primer viaje misionero estaba por comenzar, y con él, el mundo nunca volvería a ser el mismo. Cuando la iglesia en Antioquía impuso sus manos sobre nosotros, sobre Bernabé y sobre mí, y nos encomendó al Señor, sentí como si el aire mismo se electrificara. No era un simple encargo, era un envío divino. Por primera vez en mi vida, no iba a una ciudad por decisión propia, ni con cartas de amenaza en el bolsillo. Iba como embajador de Jesús, con un corazón lleno de gracia y con una carga ligera. El Espíritu nos guió primero a la isla de Chipre, tierra natal de Bernabé. Allí, en Salamina, comenzamos a predicar en las sinagogas, como era nuestra costumbre. Era extraño. En cada ciudad, los judíos nos escuchaban con curiosidad hasta que mencionábamos el nombre de Jesús. Entonces, los rostros se endurecían, los oídos se cerraban. Algunos nos echaban, otros, más violentos, nos amenazaban. Pero en cada rechazo, Dios abría otra puerta. En Pafos, el gobernador romano, Sergio Paulo, quiso escucharnos. Estaba intrigado por nuestras palabras, aunque un hechicero llamado Elimas trató de oponerse. Lo enfrenté, no con espadas, sino con la autoridad de Cristo. Y el Señor lo dejó ciego por un tiempo, tal como yo lo había estado en el camino a Damasco. Fue una señal, y Sergio Paulo creyó. Algo cambió en mí desde entonces. Ya no era Saulo, el nombre hebreo que había portado toda mi vida. A partir de allí, fui llamado Pablo, mi nombre romano. No fue solo un cambio de nombre. Fue el inicio de una nueva identidad, apóstol a los gentiles. Desde Chipre navegamos hacia Asia Menor, Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, ciudades que aún me arden en la memoria. En cada lugar dejábamos huellas, conversos, iglesias, persecuciones. En Listra, incluso me apedrearon. Me dieron por muerto. Pero el Señor me levantó, y al día siguiente volví a predicar. Sí, al día siguiente. Porque una cosa era clara, el Evangelio no se detiene por el miedo. A cada paso, la oposición crecía. Pero también la fe. Gentiles abrazaban a Cristo con lágrimas, mientras algunos judíos endurecían sus corazones. El reino de Dios se extendía más allá de las sinagogas. La salvación ya no tenía fronteras. Y cuando regresamos a Antioquía para contar lo que el Señor había hecho, todos quedaron maravillados. No éramos nosotros. Era Dios obrando entre las naciones. Pero ese crecimiento también desató una gran controversia, porque algunos no estaban listos para un evangelio sin muros. Y entonces surgió una pregunta que partiría a la iglesia en dos: ¿deben los gentiles hacerse judíos para ser salvos? No todas las batallas se libran con piedras. Algunas se luchan con palabras. Y esta fue una guerra de palabras que amenazó con dividir el cuerpo de Cristo desde sus cimientos. Cuando regresamos a Antioquía tras nuestro primer viaje misionero, los corazones estaban encendidos. Gentiles que jamás habían puesto un pie en una sinagoga ahora adoraban con manos alzadas al Dios de Israel. Hombres y mujeres que habían vivido en la oscuridad de los ídolos ahora brillaban con la luz del Evangelio. Era hermoso. Era poderoso. Pero para algunos, era inaceptable. Un grupo de creyentes, procedentes de Judea, llegó diciendo con firmeza: si no se circuncidan conforme a la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Aquellas palabras cayeron como cuchillas. ¿Circuncisión? ¿Otra vez la ley? ¿Tenía que añadirse algo a la obra de Cristo? ¿Acaso no fue suficiente su sangre derramada? No pude quedarme callado. No esta vez. Me enfrenté a ellos con todo lo que tenía.
con las Escrituras, con el testimonio de los gentiles transformados, con la autoridad del Espíritu. Pero la discusión se volvió tan acalorada que no quedó más remedio que subir a Jerusalén. El corazón de la iglesia pendía de un hilo. Cuando llegamos, la ciudad estaba llena de rumores. Algunos fariseos creyentes exigían que los gentiles se sometieran a la ley. Pero entonces, Pedro se levantó, y cuando habló, el aire se detuvo. Dios me eligió para que los gentiles oyeran de mi boca el mensaje del Evangelio y creyeran. Él no hizo distinción entre ellos y nosotros, purificando sus corazones por la fe. ¿Por qué, entonces, provocamos a Dios imponiendo un yugo que ni nosotros ni nuestros padres pudimos llevar? Sus palabras atravesaron la sala como relámpago. Y entonces, compartí mi experiencia, los milagros entre los gentiles, la conversión sincera, el Espíritu descendiendo sobre ellos sin necesidad de circuncisión ni rituales. Bernabé también habló. Y uno a uno, las piezas comenzaron a encajar. Finalmente, Santiago, hermano del Señor, tomó la palabra. Y con sabiduría, trajo paz. No debemos poner obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. La iglesia escribió una carta de libertad, una carta que selló esta verdad: somos salvos por gracia, mediante la fe, no por obras de la ley. Regresamos a Antioquía con gozo. Los creyentes gentiles la recibieron con lágrimas. El muro había caído. Pero yo sabía que no todos aceptarían esta decisión. Algunos seguirían sembrando confusión. Otros me verían como traidor a la ley. Y uno de esos sería un viejo compañero, Pedro. Después del concilio en Jerusalén, regresamos a Antioquía con un suspiro de alivio. La batalla había sido dura, pero la gracia había triunfado. Sin embargo, aunque el conflicto doctrinal se había resuelto, no todo en mí estaba en paz. El fuego del Evangelio seguía ardiendo, y mi corazón no podía quedarse quieto. Ya había visto lo que Dios podía hacer entre los gentiles. Sabía que aún había ciudades por alcanzar, corazones por redimir y heridas por sanar en nombre de Cristo. Así que me preparé para salir de nuevo, pero esta vez no todos los compañeros seguirían conmigo. Bernabé y yo, los inseparables del primer viaje, tuvimos un fuerte desacuerdo. La causa: Juan Marcos, su sobrino, quien nos había abandonado en el viaje anterior. Bernabé quería darle otra oportunidad. Yo, con franqueza, no confiaba en él para esta nueva etapa. Discutimos con dolor, con intensidad. Y al final, tomamos caminos distintos. No fue fácil. Ver partir a Bernabé fue como perder una parte de mí mismo. Pero el Evangelio no se detiene por desacuerdos humanos. Dios, en su sabiduría, usó incluso nuestras diferencias para extender aún más su reino. Tomé como nuevo compañero a Silas, un hermano fiel, firme en la palabra y probado en la fe. Y así comenzamos mi segundo viaje misionero. Pasamos por Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias, animando a los creyentes, recordándoles la libertad que tenían en Cristo. En Listra conocí a un joven que cambiaría mi vida, Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de un padre griego. Su testimonio era ejemplar, y vi en él un futuro líder, un verdadero siervo. Lo tomé como discípulo, casi como un hijo espiritual, y comenzamos a caminar juntos. Pero en medio de nuestros planes, el Espíritu Santo volvió a interrumpirnos. Quisimos predicar en Asia, pero el Espíritu nos lo impidió. Intentamos ir a Bitinia, pero otra vez, la puerta se cerró. Fue entonces, en la ciudad de Troas, que tuve un sueño. Un hombre macedonio se me apareció diciendo: «Ven a Macedonia y ayúdanos». Y supe, sin duda, que Dios nos estaba llamando a cruzar el mar a Europa, a una nueva tierra, con nuevas culturas, nuevas resistencias y nuevas sorpresas del cielo. No sabía lo que nos esperaba al otro lado.
Pero sí sabía esto: cuando Dios dice cruza, tú no te quedas en la orilla. Después de cruzar el mar hacia Macedonia, después de ver cárceles temblar y corazones endurecidos abrirse al Evangelio en Filipos y Tesalónica, el llamado se volvió más claro: el Evangelio debía llegar a los centros del mundo. No solo a las aldeas olvidadas, sino a los corazones palpitantes del comercio, la cultura, la idolatría y el poder. Y uno de esos corazones era Éfeso. Éfeso no era cualquier ciudad. Era un monstruo espiritual vestido de oro y mármol. Allí se erguía majestuoso el templo de Artemisa, una de las maravillas del mundo antiguo. Era un hervidero de superstición, comercio de ídolos y hechicería. La ciudad olía a incienso y orgullo. Pero también estaba sedienta de verdad, aunque no lo supiera. Allí llegué, acompañado de mis fieles compañeros, y decidí hacer algo que pocas veces había hecho: quedarme. 2 años y medio. Estable. Enseñando cada día en la escuela de Tirano, anunciando el reino de Dios, confrontando doctrinas falsas, discipulando a los fieles. Nunca vi al Espíritu obrar tan poderosamente como en Éfeso. Se obraban milagros aún con los paños que tocaban mi piel. Enfermos sanaban, demonios huían. Y la palabra crecía con fuerza imparable. Pero donde la luz avanza, la oscuridad no se queda quieta. Un día, unos exorcistas judíos intentaron usar el nombre de Jesús como si fuera una fórmula mágica. Dijeron: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, salid. Los demonios les respondieron: a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y los poseídos se lanzaron sobre ellos. El incidente se regó por toda la ciudad, y el temor de Dios cayó como fuego. Muchos, tocados en lo más profundo, trajeron sus libros de magia y los quemaron públicamente. Una fortuna en pergaminos fue entregada a las llamas por amor a Cristo. Era un despertar espiritual sin precedentes. Y sin embargo, aquel fuego también encendió la furia de quienes vivían del engaño. Demetrio, un platero que fabricaba imágenes de Artemisa, agitó a la multitud. La ciudad entera rugía. El teatro se llenó de gritos: grande es Artemisa de los Efesios. Querían mi cabeza. Querían silenciar la verdad. Pero mis hermanos no me dejaron entrar al teatro. Yo quería hablar, sí, pero entendí: no todo combate se libra con palabras. Algunos se enfrentan en oración y en espera. Después de aquel alboroto, supe que mi tiempo en Éfeso estaba llegando a su fin. Dejé la ciudad con el corazón partido, pero convencido de que la obra seguiría sin mí. Formé líderes, animé a los hermanos y puse mi rostro rumbo a Jerusalén, sabiendo que allí me aguardaba algo más que abrazos. El Espíritu ya me lo había advertido: prisiones y tribulaciones me esperaban. ¿Pero acaso no era ese el camino del Maestro? Sabía lo que me esperaba. Cada ciudad a la que llegábamos, algún profeta se levantaba con el mismo mensaje: Pablo, si vas a Jerusalén, serás arrestado. Te atarán. Te entregarán. Uno incluso tomó mi cinturón, se ató las manos y los pies y me dijo: así atarán al dueño de este cinturón en Jerusalén. Mis hermanos lloraban, me rogaban que no fuera. Pero yo ya estaba resuelto. ¿Cómo podría no ir, sabiendo que el Espíritu mismo me empujaba? ¿Qué era mi libertad, o incluso mi vida, comparada con la voluntad de mi Señor? Llegamos a Jerusalén y fuimos bien recibidos por los hermanos. Presenté a los líderes el fruto de mi labor entre los gentiles: iglesias nacidas en tierra pagana, vidas transformadas, comunidades firmes en la fe. Todos glorificaron a Dios. Pero también me advirtieron: muchos creyentes judíos estaban confundidos. Rumores corrían de que yo enseñaba a abandonar la ley de Moisés. No era cierto, pero los rumores son como brasas en el viento, siempre encuentran donde prender. Para calmar las aguas,
acepté participar en un rito de purificación junto a unos hermanos nazareos. Fui al templo, obediente, respetuoso, dispuesto a no ser piedra de tropiezo. Y entonces, todo estalló. Unos judíos de Asia me reconocieron. «Ese es el que va por todas partes enseñando contra nuestra ley y nuestro templo», gritaron. Y sin pruebas, sin razones, arrastraron mi nombre por el suelo. Dijeron incluso que había metido a gentiles al templo, lo cual era falso. Pero en la histeria colectiva, la verdad es lo primero que se pierde. El templo se convirtió en un torbellino de furia. Me agarraron, me golpearon, intentaron matarme. Hubiera muerto allí mismo, de no ser por la intervención de los soldados romanos. Llegaron justo a tiempo para separarlos de mí, aunque al principio pensaron que yo era un criminal, un agitador egipcio. Atado con cadenas, subiendo las escaleras de la fortaleza Antonia, pedí permiso al tribuno para hablar al pueblo. Me miró con sorpresa cuando le hablé en griego. Asintió. Y allí, en lo alto, cubierto de sangre y polvo, rodeado de soldados romanos, levanté la mano para hacer callar a la multitud. No era mi defensa lo que importaba, era su salvación. Yo no estaba encadenado por error, estaba encadenado por propósito. El Evangelio no se detiene, ni siquiera con grilletes. Después de levantar mi voz en Jerusalén y testificar de Cristo ante mi propio pueblo, la ciudad se encendió de nuevo en ira. Los gritos volvieron: «Quítalo de la tierra, no merece vivir». No sabían que, en realidad, yo ya había muerto a mí mismo, y vivo solo en Cristo. Me llevaron prisionero a Cesarea, donde permanecí 2 años. 2 años de encierro injusto. 2 años bajo la custodia de gobernadores corruptos que esperaban un soborno que nunca recibirían. Me interrogaron Félix, luego Festo, y finalmente el rey Agripa. Y ante cada uno de ellos, en lugar de defenderme, les prediqué. Porque si Dios me ponía frente a los poderosos, era para algo más que salvar mi pellejo. Y cuando entendí que no habría justicia en Judea, apelé a César. Como ciudadano romano, era mi derecho. Y con eso, sellé mi destino. Roma me esperaba. El viaje fue arduo desde el principio. El viento era hostil, el clima incierto. Viajábamos en un barco mercante, y aunque advertí al centurión que era peligroso continuar, no me escucharon. Querían avanzar. Y así fue como nos sorprendió la tormenta. Durante 14 días fuimos sacudidos sin piedad por un viento llamado Euroclidón. La tripulación perdió toda esperanza. No comían, no dormían. Arrojaban la carga al mar con desesperación. Pero en medio de ese caos, Dios me habló. «Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y he concedido la vida de todos los que navegan contigo». Me puse en pie, en medio de la tormenta, y les dije: «Coman. Nadie perderá ni un solo cabello de su cabeza». Rompí el pan, di gracias, y todos se animaron. Cuando el barco encalló cerca de una isla, algunos intentaron huir, pero convencí al centurión de mantenernos juntos. La nave se partió en pedazos, pero todos llegamos a la orilla, tal como el Señor lo prometió. Habíamos naufragado en Malta. Y allí, lejos de Roma, lejos de Jerusalén, sucedió otro milagro. Mientras recogía ramas para hacer fuego, una víbora se prendió de mi mano. Los lugareños esperaban que muriera. Pero no me pasó nada. Entonces pensaron que era un dios. Aproveché esa oportunidad, no para exaltar mi nombre, sino para sanar al padre del principal de la isla y a muchos otros enfermos. Y durante 3 meses, Malta se convirtió en una tierra de gracia. Dios estaba en control. Incluso el viento, la serpiente y el naufragio obedecían su plan. Y cuando al fin zarpamos nuevamente, rumbo a Roma, yo sabía que no iba como un prisionero común. Iba como un embajador encadenado,
pero libre por dentro. Porque cuando uno camina en el centro de la voluntad de Dios, incluso las cadenas tienen propósito. Roma estaba cada vez más cerca, y con ella, la misión más desafiante de todas. Cuando finalmente vi las murallas de Roma, no lo hice como un viajero libre, ni como un orador invitado, sino como un prisionero, vigilado, encadenado. Pero en mi espíritu, no había cadena que me retuviera. Aún desde el vientre del imperio, sabía que Dios estaba escribiendo una historia más grande que la mía. El centurión que me escoltaba, Julio, había llegado a respetarme después del naufragio. Gracias a él, me permitieron vivir bajo arresto domiciliario, con un soldado asignado para custodiarme. No era una celda oscura, pero la libertad era limitada. Aún así, ¿qué importaba el encierro si la palabra de Dios no estaba presa? Durante 2 años completos, recibí a todos los que venían a verme. Judíos, gentiles, soldados, esclavos, ciudadanos. En esa humilde casa alquilada, el evangelio se proclamaba sin cesar. Algunos de los soldados que me vigilaban se convertían, y el mensaje del reino de Dios se filtraba incluso hasta la casa del mismísimo César. Recuerdo aquella primera reunión con los judíos de Roma. Les expliqué por qué estaba allí, como no traía odio contra mi pueblo, sino la esperanza del Mesías prometido. Les hablé de Jesús, del cumplimiento de las Escrituras, del perdón que viene por la fe. Algunos creyeron, otros se resistieron. Pero como Isaías profetizó, este pueblo tiene oídos, pero no oye, corazón, pero no entiende. Las noches eran largas, pero no solitarias. Escribía cartas, muchas cartas. A los filipenses, les recordé que todo lo que me había pasado había servido para el avance del Evangelio. A los efesios, les hablé del misterio revelado, de la unidad en Cristo. A los colosenses, les exhalé la supremacía del Hijo. A Filemón, le pedí que recibiera a su esclavo como a un hermano. Mis palabras salieron de Roma, cruzaron mares, montañas, siglos, y aún hoy siguen hablando. La esperanza no se encierra entre 4 paredes. De hecho, muchas veces crece mejor cuando todo parece perdido. La prisión fue para mí una fragua. Allí Dios templó mi fe, purificó mis motivos y me mostró que, aun en medio de la debilidad, su poder se perfecciona. Sabía que el tiempo se acercaba, que esta carrera, larga y agotadora, estaba por terminar. Pero aún no era el final. Porque incluso cuando se aproxima el último aliento, la misión continúa. Llegó el día en que la quietud de mi celda se hizo aún más profunda. Los soldados romanos que me vigilaban parecían indiferentes a mi destino, mientras que mi alma ardía con la certeza de que mi carrera estaba por concluir. Los días pasaban lentamente, pero mi mente no dejaba de recordar todas las ciudades, las iglesias, las almas que habían sido tocadas por la gracia de Dios a través de mí. Sabía que mi fin estaba cerca. El tribunal romano me había condenado a muerte, y la sentencia era clara: decapitación. Los que me conocían en Roma ya no podían ignorar la misión que había llevado a cabo. Aquellos que antes se habían reído de mi fe, ahora observaban en silencio mientras mi vida se deslizaba hacia su conclusión. En mi última carta, escrita a Timoteo, le compartí lo que había aprendido. Le dije: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No eran palabras vacías, sino la declaración de una vida vivida con propósito. Porque a pesar de las heridas, los naufragios, las persecuciones y la prisión, la victoria estaba asegurada. No por mí, sino por aquel que me llamó, que me salvó y que me sostuvo en cada paso del camino. Miré hacia atrás, y vi los rostros de los que habían sido tocados por la palabra de la cruz, los hermanos y hermanas en las iglesias que había fundado, los discípulos que habían crecido a través de mis cartas. Vi el futuro del Evangelio, extendiéndose a todas las naciones, como se me había prometido en el principio.
Pero mi legado no era solo una cuestión de iglesias y cartas. Mi verdadero legado era un mensaje de reconciliación, de que en Cristo todos somos uno, sin distinción de raza, posición o historia. Un mensaje de fe inquebrantable, que no depende de las circunstancias, sino de un Dios fiel que no falla. Un mensaje de esperanza, porque, como decía en mis cartas, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La espada que se alzaba para cortarme la cabeza no podría cortar la obra que había comenzado. El Evangelio de Jesucristo, que había predicado sin miedo y con valentía, seguirá transformando vidas. Cuando finalmente llegó el momento, no temí, porque sabía que mi último suspiro sería el primero en una eternidad gloriosa con mi Salvador. La corona de justicia me esperaba, la corona que el juez justo, el Señor, me entregaría en su tiempo. Y aunque mi vida en esta tierra llegaba a su fin, el reino de Dios seguiría avanzando con fuerza. Mi testimonio es este: no se trata de lo que logré, sino de lo que Cristo hizo en mí y a través de mí. Yo fui solo un vaso, frágil, imperfecto, pero escogido por su gracia para llevar su luz a las naciones. Y esa luz, que nunca se apaga, seguirá brillando a través de todos aquellos que, como yo, responden al llamado de su amor. Y con eso llegamos al final de este capítulo. Espero que hayas disfrutado de este viaje tanto como yo. La historia de Pablo es un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, siempre podemos encontrar propósito y luz. Si te ha resonado este mensaje, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Me encantaría saber tu opinión sobre lo que hablamos hoy, así que déjame un comentario con tus pensamientos o alguna reflexión que te haya quedado. Gracias por ser parte de esta comunidad, tu apoyo significa mucho. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.